Desde los albores de la humanidad, el misterio de la reencarnación ha despertado la curiosidad y el temor de quienes buscan entender la esencia del alma. Entre los fenómenos más intrigantes de este proceso está la conexión inexplicable entre dos personas, como si ya hubieran caminado juntas por otras existencias. ¿Alguna vez has sentido, al mirar a los ojos de alguien por primera vez, una sensación de reconocimiento inmediato? Como si esa alma ya hubiera estado a tu lado antes. Ese sentimiento intenso puede ser un indicio de que ya compartieron vidas pasadas. Pero, ¿cuáles son las evidencias concretas de que esto realmente sucede? Antes de comenzar este viaje sobre las evidencias de otras vidas pasadas, quiero saber tu opinión. ¿Crees que ya hemos vivido otras vidas con nuestras almas gemelas o familiares? ¿Has tenido algún sueño, déjà vu o experiencia que te haya hecho pensar en esta posibilidad? Escribe en los comentarios y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dar like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. La conexión instantánea. El reconocimiento de almas. Muchas personas relatan encontrar a alguien y en un instante sentir una conexión profunda, como si ya se conocieran desde hace mucho tiempo. Esa sensación va más allá de la mera afinidad, pareciendo un reencuentro marcado por el destino. La doctrina espírita nos enseña que las almas, a lo largo de las reencarnaciones, crean lazos energéticos que trascienden el tiempo y el espacio. Uno de los casos más emblemáticos sobre este fenómeno fue relatado por León Denis en su libro El problema del ser, del destino y del dolor. Él describe la historia de una pareja que, desde la infancia, sentía una conexión inexplicable. Al reencontrarse en la edad adulta, descubrieron mediante regresiones y mensajes espirituales que habían sido esposos en dos vidas pasadas. El reconocimiento no era solo emocional, sino también físico. Ambos tenían cicatrices en el cuerpo, exactamente en los lugares donde habían sido heridos en la vida anterior. Además, el médium Chico Xavier, en sus cartas psicografiadas, relató el caso de una madre que, al dar a luz a su hijo, tuvo una visión intensa de un joven soldado que murió en sus brazos en una batalla en el siglo XIX. Más tarde, esta mujer recibió un mensaje mediúmnico confirmando que aquel soldado había reencarnado como su hijo, regresando para concluir su viaje a su lado. Sueños recurrentes, ecos de otras vidas. Otra evidencia impresionante de que ya hemos vivido con alguien en otras encarnaciones son los sueños recurrentes. Muchas personas relatan soñar repetidamente con ciertos lugares, situaciones y, sobre todo, con alguien específico. Esos sueños frecuentemente traen emociones intensas, como nostalgia, amor o incluso culpa. Allan Kardec, en el libro El libro de los espíritus, explica que, durante el sueño, nuestra alma se desprende parcialmente del cuerpo físico y accede a memorias de vidas pasadas. Cuando soñamos insistentemente con alguien, puede ser un indicio de que esa persona tuvo un papel significativo en nuestra trayectoria espiritual. Un caso intrigante fue estudiado por el Dr. Ian Stevenson, renombrado investigador de la Universidad de Virginia, quien investigó relatos de niños que recordaban sus vidas anteriores. Uno de los casos involucró a una niña de apenas 5 años que, desde muy pequeña, soñaba repetidamente con un hombre de ojos azules que la llamaba por un nombre diferente al suyo. Al investigar la historia de la familia, se descubrió que, hacía unos 50 años, un tío fallecido había muerto trágicamente en un incendio, y siempre llamaba a su esposa por el mismo nombre que la niña decía escuchar en sus sueños. En el espiritismo, creemos que esas memorias oníricas pueden ser fragmentos de nuestras experiencias pasadas y que el reencuentro entre almas afines se manifiesta también en el plano astral. La sensación de déjà vu, memorias perdidas. ¿Quién no ha experimentado el extraño fenómeno del déjà vu? La sensación de haber vivido una escena antes, de conocer un lugar que nunca se ha visitado, o de prever lo que alguien dirá antes de que lo diga. Estas impresiones pueden ser vestigios de vidas pasadas.
Espíritu André Luis, mediante la psicografía de Chico Xavier, menciona en Nuestro Hogar que el fenómeno del déjà vu está directamente ligado a la reencarnación. Según él, al planear nuestras vidas futuras en el plano espiritual, revisamos ciertos momentos que viviremos en la Tierra. Cuando esos momentos ocurren, sentimos una extraña familiaridad, pues ya los habíamos visualizado anteriormente. Muchos relatos indican que este fenómeno es aún más fuerte cuando involucra a otra persona. Algunas almas gemelas, al reencontrarse, sienten un impacto profundo, como si algo dentro de ellas reconociera al otro de una manera inexplicable. Hay registros de parejas que, al visitar juntas una ciudad por primera vez, sabían exactamente dónde estaban calles, construcciones e incluso describían hechos históricos con detalles sorprendentes, sin haber estudiado sobre aquel lugar. En 1900, un caso documentado por investigadores espíritas, un hombre y una mujer, al visitar un castillo en Francia, comenzaron a describir detalles de su estructura interna antes de entrar. Más tarde se descubrió, mediante una regresión hipnótica, que ambos habían vivido allí siglos atrás, como una pareja enamorada que fue separada por una guerra. Las pruebas de que ya hemos vivido con alguien en otras vidas están a nuestro alrededor, manifestándose de diferentes formas, en la conexión instantánea, en los sueños vívidos, en el déjà vu y en las experiencias inexplicables de reconocimiento profundo. La doctrina espírita nos enseña que la reencarnación no es un evento aislado, sino un ciclo continuo de aprendizaje y evolución, donde reencontramos a quienes fueron importantes para nuestro viaje. Los lazos espirituales son indestructibles, y el amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio. Tal vez esa persona que está a tu lado hoy haya sido tu compañero, tu hermano, tu amigo, o incluso tu enemigo en otra vida. Lo que importa, al final de cuentas, es que todas las conexiones llevan un propósito divino, guiándonos por el camino del aprendizaje y la iluminación. Si alguna vez sentiste que conocías a alguien antes de conocerlo en esta vida, tal vez tu alma esté tratando de contarte una historia antigua, una historia que aún no ha terminado. La reencarnación no solo nos permite reencontrar almas que ya caminaron a nuestro lado, sino que también deja rastros sutiles y a veces profundos, que se manifiestan en nuestra vida actual. Esos vestigios pueden aparecer como traumas inexplicables, fobias sin causa aparente, habilidades innatas o incluso marcas físicas que parecen contar una historia silenciosa. Cuando investigamos estas señales bajo la óptica del espiritismo, percibimos que cada una de ellas puede ser una prueba de que nuestra alma ya recorrió otros caminos y que nuestras relaciones, muchas veces, trascienden los límites de esta existencia. Fobias y miedos sin explicación lógica. Muchas personas viven atormentadas por miedos irracionales que no pueden explicar. El miedo extremo al agua, a la altura, a los lugares cerrados, al fuego, a las armas, entre otros, puede ser un eco de una experiencia traumática vivida en una existencia anterior. La ciencia, a través de la psicología, frecuentemente busca asociar estas fobias a eventos de la infancia, pero hay casos en los que ningún factor lógico puede justificarlas. El espíritu André Luis, en el libro Evolución en dos mundos, explica que, durante el proceso reencarnatorio, el espíritu puede llevar en su memoria espiritual recuerdos de eventos impactantes de vidas pasadas. Y, en muchos casos, estos recuerdos afloran como fobias y miedos inexplicables. Un caso impresionante fue relatado en el libro Reencarnación en Brasil, de Hernani Guimarães Andrade. Se trata de un joven llamado Ricardo, que desde pequeño tenía pavor al ahogamiento, a pesar de no haber pasado nunca por una experiencia traumática con el agua. Siempre que veía ríos o piscinas, entraba en pánico sin motivo aparente. Carl, pasar por una sesión de regresión conducida por un especialista en memorias pasadas, descubrió que, en otra vida, había sido un marinero que murió ahogado al caer de un barco en una noche de tormenta. Otro caso, registrado por Chico Xavier en sus psicografías,
cuenta la historia de una mujer llamada Lucía, que tenía un miedo irracional a ser enterrada viva. Durante una comunicación mediúnica, se reveló que, en una existencia anterior, había sido una joven durante la Edad Media y fue injustamente considerada muerta por una enfermedad misteriosa. Enterrada prematuramente, recobró la conciencia dentro del ataúd, sin poder escapar. Este trauma quedó impregnado en su alma, manifestándose como un miedo intenso en la nueva vida, habilidades y talentos inexplicables. Muchos de nosotros hemos oído hablar de niños prodigio que demuestran habilidades extraordinarias desde la más tierna edad. Un niño que, sin haber estudiado música, toca el piano con perfección. Una niña que domina cálculos matemáticos complejos antes de aprender a leer. Jóvenes que hablan idiomas extranjeros sin haber tenido contacto con ellos. ¿Cómo explicar tales fenómenos? Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, aclara que el alma lleva consigo, de una existencia a otra, los conocimientos adquiridos. Así, los talentos pueden ser traídos de vidas pasadas, como una herencia del espíritu. El doctor Ian Stevenson, investigador de la Universidad de Virginia, estudió diversos casos de niños que poseían habilidades innatas sin aprendizaje previo. Uno de sus casos más famosos fue el de un niño indio llamado Charan, quien, a los 3 años de edad, comenzó a recitar oraciones complejas en sánscrito, un idioma que nunca le había sido enseñado. Durante una investigación más profunda, descubrieron que, en su vida pasada, había sido un monje que dedicó años a la meditación y al estudio religioso. En el espiritismo brasileño, también existe el caso de Marcelo, un niño que, a los 4 años, dibujaba mapas detallados de ciudades del siglo XVIII. Sus padres, intrigados, buscaron un especialista en regresión, quien reveló que Marcelo había sido un cartógrafo portugués en aquella época. Chico Xavier también psicografió una carta de un espíritu llamado Arthur, quien, en vida, fue un talentoso violinista. Describió que, al reencarnar, llevaba consigo el recuerdo intuitivo de su habilidad, pero, por factores kármicos, no podría ejercer la música nuevamente. Aún así, sentía una fuerte atracción por los instrumentos musicales y una nostalgia inexplicable por la melodía que sus propias manos creaban en otra vida. Marcas de nacimiento y heridas del pasado. Uno de los fenómenos más intrigantes relacionados con la reencarnación son las marcas de nacimiento que corresponden a heridas fatales de una vida anterior. La ciencia tradicional no puede explicar por qué algunas personas nacen con manchas o cicatrices en lugares específicos, sin ninguna razón genética. El doctor Ian Stevenson documentó más de 200 casos en los que las marcas de nacimiento estaban directamente ligadas a heridas de vidas pasadas. Uno de los casos más conocidos fue el de un niño en Tailandia que nació con 2 marcas redondas en el pecho. Desde pequeño, decía recordar haber sido asesinado con disparos en el corazón en su vida anterior. Al investigar los registros históricos, descubrieron que, de hecho, un hombre había sido asesinado en la misma ciudad años antes, con 2 disparos en la región torácica, exactamente donde el niño tenía sus marcas. En Brasil, Hernani Guimarães Andrade relató el caso de una niña llamada Camila, quien nació con una mancha oscura en la garganta. Desde muy joven, tenía aversión a los collares y a la ropa ajustada en el cuello. En una sesión de regresión, reveló que, en una encarnación anterior, había sido una mujer ahorcada injustamente. Conclusión parcial: la presencia del pasado en nuestra vida actual. En cada vida que vivimos, llevamos con nosotros fragmentos de experiencias pasadas. Ya sean fobias inexplicables, habilidades innatas o marcas físicas, todo parece indicar que el alma posee una memoria más allá del cuerpo físico. Si hay algo más fuerte que la muerte, son los lazos espirituales que nos unen a aquellos con quienes ya compartimos vidas anteriores. En muchas situaciones, encontramos personas que, aún sin haberlas visto antes en esta existencia, despiertan en nosotros un sentimiento de familiaridad difícil de explicar. Amores que nacen a primera vista, amistades instantáneas,
una conexión inexplicable con alguien que parece haber sido parte de nuestra historia. El espiritismo nos enseña que estas afinidades pueden ser vestigios de relaciones pasadas, que continúan influyéndonos y guiándonos en el presente. Los lazos espirituales se manifiestan de varias formas y llevan consigo no solo el amor y la armonía, sino también los dolores, los conflictos y las misiones inacabadas que quedaron pendientes en otras vidas. En este capítulo, profundizaremos en esos vínculos que el tiempo no borra, explorando las conexiones espirituales entre almas gemelas, familiares y desafectos del pasado. Almas gemelas. Cuando el amor trasciende el tiempo. La idea de almas gemelas es antigua y está presente en diversas tradiciones espirituales. En el espiritismo, no significa necesariamente que exista una única alma destinada para nosotros, sino que hay espíritus con los que tenemos una conexión profunda, construida a lo largo de múltiples encarnaciones. Cuando dos espíritus comparten innumerables experiencias juntos, desarrollan una afinidad que los hace atraerse magnéticamente en nuevas vidas. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, explica que las afinidades espirituales son fruto de vivencias pasadas y pueden manifestarse en forma de parejas, amigos o incluso miembros de una misma familia. Estas almas regresan juntas para ayudarse mutuamente en su progreso evolutivo. Uno de los casos más emblemáticos de almas gemelas fue relatado por Chico Xavier en Cartas de una muerta. Se trata de la historia de João y Beatriz, quienes se encontraron siendo jóvenes y tuvieron un amor intenso y arrebatador. Lamentablemente, Beatriz falleció prematuramente, y João pasó el resto de su vida sin poder involucrarse emocionalmente con otra persona. Décadas después, al desencarnar, João reencontró a Beatriz en el plano espiritual, donde supo que, en realidad, ya habían sido marido y mujer en varias vidas anteriores. Otro caso impresionante fue estudiado por el Dr. Brian Weiss, renombrado psiquiatra estadounidense especializado en terapia de vidas pasadas. Relata la historia de una pareja que, al someterse a sesiones de regresión, descubrió que ya había estado junta en al menos 3 existencias anteriores. Lo más fascinante es que, en cada vida, los roles se alternaban. En una eran hermanos, en otra madre e hijo, y en una tercera, amantes separados por las circunstancias. Esto refuerza la idea de que los lazos espirituales son más fuertes que los papeles temporales que asumimos en cada encarnación. Lazos familiares. Más allá de la vida. No todos los reencuentros espirituales ocurren en el contexto del romance. Muchas veces, los lazos más profundos se manifiestan dentro de la propia familia. Es común que padres e hijos, hermanos o abuelos, y nietos ya hayan ocupado posiciones diferentes en vidas pasadas, alternando los roles para aprender y evolucionar juntos. El médium José Raúl Teixeira, en sus comunicaciones espirituales, relata un caso impresionante de un niño llamado Gabriel, quien, desde sus primeros años de vida, demostró un vínculo muy fuerte con su abuelo fallecido antes de su nacimiento. Decía recordar detalles de la vida del abuelo, como hábitos, costumbres e incluso palabras específicas que solía decir. Tras una investigación familiar, la madre descubrió que Gabriel tenía las mismas características que su padre fallecido y una afinidad inexplicable con objetos y lugares que el abuelo amaba. El espíritu André Luis, en la obra Misioneros de la Luz, explica que los espíritus pueden reencarnar cerca unos de otros para corregir errores del pasado o fortalecer lazos de amor y aprendizaje. En algunos casos, un espíritu que fue padre, en una existencia puede volver como hijo en la siguiente, creando así una dinámica de aprendizaje recíproco. Otro caso, registrado en Memorias de un suicida de Ivonne Pereira, relata la historia de una madre que, tras perder a su hijo de forma trágica, recibió una comunicación mediúmnica explicando que él reencarnaría como su nieto. Y, de hecho, años después, un nuevo bebé llegó a la familia y desde temprano mostró comportamientos y preferencias idénticas a las del fallecido. Desafectos del pasado. El peso del karma en las relaciones difíciles. Si las afinidades espirituales son responsables de los encuentros felices, los vínculos kármicos explican muchas de las dificultades que enfrentamos en nuestras relaciones. No siempre quienes cruzan nuestro camino vienen para traernos alegría y armonía.
A veces, son espíritus que cargan con nosotros deudas del pasado. Y la nueva encarnación surge como una oportunidad de reconciliación y aprendizaje. Chico Xavier, en nuestro hogar, describe un caso en el que dos hermanos, que en la tierra tenían una relación conflictiva, descubrieron en el plano espiritual que, en una vida anterior, habían sido enemigos mortales. La enemistad persistió por siglos hasta que finalmente fueron colocados en la misma familia para aprender a convivir y superar el odio. El médium Divaldo Franco también relata casos de parejas que, a lo largo de varias encarnaciones, alternan entre relaciones de amor y de desacuerdo, muchas veces generando ciclos de traición, venganza y sufrimiento. En una de sus conferencias, Divaldo menciona la historia de un hombre que, al someterse a terapia de regresión, descubrió que la esposa que tanto lo hacía sufrir en esta vida había sido una mujer a la que él había abandonado en una encarnación pasada. El sufrimiento que experimentaba ahora era una oportunidad de aprendizaje y reparación. En Entre la Tierra y el Cielo, André Luis relata la historia de un padre y un hijo que vivían en constante conflicto. Tras la muerte del padre, el espíritu reveló que, en una existencia anterior, habían sido rivales políticos, y uno de ellos fue responsable de la ruina del otro. La nueva encarnación los unió nuevamente, dándoles la oportunidad de transformar el odio en amor y el resentimiento en comprensión. La trama invisible que conecta las almas. Cada persona que entra en nuestra vida puede tener un significado mucho mayor del que imaginamos. Si sentimos una conexión inexplicable, un amor a primera vista o incluso una aversión instintiva, es posible que estemos reviviendo historias de otras existencias. La vida, con su sabiduría divina, nos pone en contacto con aquellos de quienes necesitamos acercarnos, ya sea para fortalecer lazos de amor o para sanar heridas antiguas. Estos lazos invisibles, que trascienden el tiempo y el espacio, son pruebas de que nuestra jornada no comenzó en esta existencia y que muchas de las personas que amamos o con quienes enfrentamos dificultades ya estuvieron a nuestro lado antes. En cada reencuentro hay una nueva oportunidad de aprender, crecer y, sobre todo, evolucionar espiritualmente. Cuando la vida nos da pruebas, si hay algo que desafía nuestra comprensión de la existencia, son las señales que nos muestran que la reencarnación no es solo una teoría espiritual, sino una realidad que se manifiesta a lo largo de la vida. Algunos encuentros parecen escritos por el destino, y ciertas experiencias nos dejan una sensación de déjà vu tan intensa que se vuelve imposible ignorar la impresión de haber vivido aquello antes. El espiritismo nos enseña que la reencarnación no es un capricho del universo, sino un mecanismo divino de aprendizaje y evolución. Las pruebas de que ya hemos vivido antes junto a determinadas personas se presentan de diversas formas. Sueños reveladores, recuerdos espontáneos de la infancia, fobias inexplicables, talentos innatos e incluso marcas de nacimiento que remiten a vidas pasadas. Además, hay casos documentados de regresiones de memoria y mensajes mediúmnicos que confirman esas conexiones. En este capítulo, exploraremos las señales más impactantes que indican que ya hemos estado al lado de una persona en otras existencias. Relatos fascinantes, estudios científicos y testimonios psicografiados nos guiarán por este camino de misterio y revelación. Sueños y recuerdos espontáneos de la infancia. Muchos niños, antes de los 7 años de edad, manifiestan recuerdos de vidas pasadas con una claridad impresionante. Describen lugares donde nunca han estado, nombres de personas que jamás conocieron e incluso detalles históricos que no podrían saber. El espíritu, aún no completamente ajustado a la nueva encarnación, conserva fragmentos de la memoria anterior que pueden emerger en conversaciones casuales o incluso en sueños. El investigador Ian Stevenson, renombrado científico que dedicó su vida al estudio de la reencarnación, documentó numerosos casos de niños que recordaban vidas anteriores. En uno de sus estudios, un niño en la India afirmaba ser la reencarnación de un hombre muerto años antes en una aldea distante. El niño no solo conocía detalles de la vida del fallecido,
sino que también reconoció a sus familiares y reveló secretos que solo él podía saber. En el espiritismo, el libro Reencarnación en Brasil, de Hernani Guimarães Andrade, presenta relatos similares, mostrando que muchos de estos recuerdos van acompañados de sentimientos profundos de pertenencia o una nostalgia inexplicable por personas que, en teoría, nunca formaron parte de la vida actual del niño. Casos como estos también aparecen en la obra Cartas de una muerta, donde María João de Deus, madre de Chico Xavier, relata que muchos niños tienen vislumbres del mundo espiritual y de existencias pasadas, pero con el tiempo, estos recuerdos se desvanecen a medida que se conectan completamente con el nuevo cuerpo físico. Fobias, miedos y atracciones inexplicables. Otro fuerte indicio de vidas pasadas son las fobias sin explicación lógica. Muchos de nosotros llevamos miedos intensos hacia situaciones, objetos o lugares sin haber experimentado un trauma relacionado en esta vida. El espiritismo explica que estas fobias pueden ser vestigios de encarnaciones anteriores. Un caso famoso relatado por Divaldo Franco involucra a una mujer que tenía pavor al ahogamiento, aunque nunca había sufrido ningún accidente con agua. Durante una sesión de regresión, recordó que, en una vida pasada, había sido una joven prisionera que fue ahogada durante la Edad Media. Tras la revelación de este recuerdo y su tratamiento espiritual, su miedo desapareció. En el libro Evolución, en dos mundos, el espíritu André Luis describe cómo ciertos traumas pueden quedar impresos en el periespíritu y ser llevados a la siguiente encarnación. Esto explica por qué muchas personas nacen con aversiones o fobias que no encuentran justificación en su vida actual. Por otro lado, la reencarnación también explica afinidades y atracciones inexplicables. Algunas personas sienten una conexión instantánea con determinadas culturas, lugares e incluso periodos históricos. Hay relatos de individuos que, al visitar una ciudad por primera vez, sienten que ya han estado allí antes, reconocen caminos y experimentan una profunda sensación de familiaridad. Según la doctrina espírita, estas experiencias son ecos de existencias pasadas que, de alguna manera, permanecieron registradas en nuestro espíritu. Marcas de nacimiento y las heridas del pasado. Uno de los aspectos más intrigantes de la reencarnación está en las marcas de nacimiento que algunas personas poseen y que, sorprendentemente, pueden estar relacionadas con heridas o traumas de vidas anteriores. Ian Stevenson realizó investigaciones en diversos países y descubrió casos impresionantes en los que las marcas en el cuerpo coincidían exactamente con heridas fatales sufridas en la existencia anterior. En uno de sus estudios, un niño en 1900 Tailandia nació con una cicatriz idéntica a la herida de un disparo que mató a un hombre que afirmaba haber sido en otra vida. Además de la marca, también tenía recuerdos precisos de la vida del fallecido, incluyendo su familia y los eventos que llevaron a su muerte. En el espiritismo, Chico Xavier recibió numerosos mensajes psicografiados que mencionaban esta relación entre heridas de vidas pasadas y marcas de nacimiento. En el libro Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, Humberto de Campos narra un caso en el que un espíritu que había desencarnado en una guerra regresó con cicatrices similares a las heridas que sufrió en el campo de batalla. Otro relato interesante fue traído por Ivonne Pereira en Recordaciones de la Mediunidad, donde un espíritu explica que muchas de las marcas físicas que llevamos en la nueva vida son registros periespirituales de experiencias pasadas. Estas marcas pueden haber sido causadas por accidentes, enfermedades o incluso situaciones violentas que resultaron en la muerte. Marcas de nacimiento y las heridas del pasado. Uno de los aspectos más intrigantes de la reencarnación está en las marcas de nacimiento que algunas personas poseen y que, sorprendentemente, pueden estar ligadas a heridas o traumas de vidas anteriores. Ian Stevenson llevó a cabo investigaciones en diversos países y descubrió casos impresionantes en los que marcas en el cuerpo correspondían exactamente a heridas fatales sufridas en la existencia anterior. En uno de los estudios, un niño en Tailandia nació con una cicatriz idéntica a la herida de un disparo que mató a un hombre que afirmaba haber sido en otra vida. Además de la marca, también poseía recuerdos precisos de la vida del fallecido,
incluyendo su familia y los eventos que llevaron a su muerte. En el espiritismo, Chico Xavier recibió innumerables mensajes psicografiados que mencionaban esta relación entre heridas de vidas pasadas y marcas de nacimiento. En el libro Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, Humberto de Campos narra un caso en el que un espíritu desencarnado en una guerra regresó con cicatrices similares a las heridas que sufrió en el campo de batalla. Otro relato interesante fue traído por Ivonne Pereira en Recuerdos de la Mediunidad, donde un espíritu explica que muchas de las marcas físicas cargadas en la nueva vida son registros periespirituales de experiencias pasadas. Estas marcas pueden haber sido causadas por accidentes, enfermedades o incluso situaciones violentas que resultaron en la muerte. Los vestigios de un viaje espiritual. Esas señales, sueños reveladores, recuerdos infantiles, fobias inexplicables y marcas de nacimiento, son solo algunas de las formas en que la reencarnación se manifiesta en nuestras vidas. El espiritismo nos enseña que nada sucede por casualidad y que todo lo que vivimos tiene un propósito evolutivo. Muchas veces, las conexiones que sentimos con ciertas personas y lugares son fragmentos de historias que aún no comprendemos por completo, pero que, poco a poco, van siendo reveladas. Al reconocer esas señales, ampliamos nuestra percepción de la existencia y entendemos que todos estamos entrelazados en una red invisible de aprendizaje y amor que se extiende por vidas y más vidas. El viaje del alma es un misterio fascinante que trasciende el tiempo y el espacio. En cada encarnación, cruzamos caminos con aquellos que ya han estado a nuestro lado, ya sea para corregir errores del pasado, fortalecer lazos de amor o continuar aprendizajes interrumpidos. Las señales están por todas partes, en los sueños, en las conexiones inexplicables, en los miedos sin causa aparente, en los talentos que florecen desde la infancia y hasta en las marcas que llevamos en el cuerpo. Todo esto es evidencia de que la vida es mucho más grande de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. La reencarnación nos muestra que nada es casualidad. Si sientes que has encontrado a alguien con quien tienes una conexión profunda e inexplicable, tal vez esa persona haya caminado a tu lado en otras vidas. El amor verdadero no se apaga con la muerte. Las amistades sinceras resisten al tiempo, y las promesas hechas en vidas pasadas se cumplen en el presente. El destino puede parecer incierto, pero el universo siempre nos guía de vuelta a aquellos que están unidos a nosotros por el corazón. Ahora te pregunto, ¿y tú? ¿Has experimentado alguna de estas señales? ¿Has encontrado a alguien que parece conocer desde hace siglos? Aunque lo acabes de conocer, comparte tu experiencia en los comentarios. Si este video tuvo sentido para ti, dale like, suscríbete al canal y activa la campana para recibir más contenido sobre reencarnación, espiritualidad y evolución del alma. Y no lo olvides, comparte este video con alguien especial. ¿Quién? ¿Sabes si esa persona también ha estado a tu lado en vidas pasadas?